Muy bien, para cerrar este repaso de la evolución de la humanidad, haciendo hincapié en estas tres revoluciones que hemos visto: el descubrimiento del manejo del fuego en el Paleolítico, cuyo protagonista fue, como dijimos, el Homo erectus. Primera revolución tecnológica, aclaremos bien esto: el uso del fuego es un cambio tecnológico decisivo en la historia de la humanidad, ¿sí? Después vemos, cuando terminemos esta parte, vamos a ver bien qué significa tecnología, ¿sí? Y vamos a hablar de algunos ejemplos que nosotros podemos haber experimentado incluso en nuestra propia vida con cambios tecnológicos. El siguiente gran cambio tecnológico se da en el Neolítico, cuando vimos también el descubrimiento de la agricultura y su significado que tuvo en el cambio del modo de vida de nómada sedentario del hombre y en el nacimiento de la cultura, como nosotros la conocemos. La tercera revolución que nosotros vamos a abordar es la revolución industrial. La revolución industrial, que fundamentalmente, esa revolución industrial que nosotros estudiamos tiene dos etapas. La primera, los historiadores la señalan como que comienza a mediados del siglo XVIII. Podemos establecer aquí una fecha más o menos en la que hay acuerdo, que puede ser a partir de 1750 aproximadamente. Se toma un descubrimiento de James Watt que tiene que ver con máquinas que permiten el desarrollo de la industria textil. En primer término, tenemos que pensar qué significa la revolución industrial en esta evolución que estamos viendo nosotros de la humanidad. Desde el Neolítico, ¿sí? Desde el Neolítico, ¿sí? Es decir, desde hacía aproximadamente unos 14.000 años, no existía un cambio tecnológico, social y económico tan profundo como el que la revolución industrial establece para el sistema de vida de los hombres en todo el mundo. La revolución industrial es decisiva para establecer un cambio económico que, para que lo entendamos, lo vamos a ver de una manera muy simple. Con la revolución industrial terminan las economías de tipo agraria y rural. Es decir, deja de estar el factor de la riqueza en la posesión de la tierra, ¿sí? Hasta la revolución industrial, ¿sí? Con una economía monetaria muy poco difundida en muy pocos sectores sociales, ¿sí? Únicamente casi la economía monetaria hasta la gran difusión de la economía capitalista se utilizaba en transacciones comerciales entre países o entre las cortes europeas, y estaban determinadas por el patrón oro. Entonces termina ese modo de medir la riqueza, deja de ser más rico el que tiene más tierras, y comienza el desarrollo de la economía capitalista, esta economía en la que este sistema, ¿sí? En el que hoy estamos nosotros desarrollando nuestra vida. Nuestra generación también está tocando vivir en un sistema capitalista, donde es más rico aquel que tiene mayor cantidad de dinero, aquel que posee el capital es el más rico. ¿Qué diferencias hay? Porque uno dice, sí, ¿cuál es? ¿Cómo va a ser más rico el que tiene más tierra? Bueno, era más rico el que tenía más tierras porque era el que podía comer 4 veces por día, era el que podía intercambiar productos con otros pueblos, con otras ciudades, ¿sí? Estamos hablando, vamos a achicar el mundo conocido, ¿sí? Si vamos a hablar de antecedentes de este modelo económico, siglo XIV al siglo XVIII, ¿sí? Europa Central, norte de África, muy poquito, y las colonias americanas, ¿sí? Estados Unidos ya comenzando su desarrollo, esas colonias inglesas en el norte del continente americano. Ese era el mundo conocido, era el mundo que Occidente consideraba
Por supuesto existía el comercio con Oriente, la ruta de la seda de la China, las colonias de la India, pero considerando el mundo conocido de Occidente era eso. ¿Mm? Era eso. Y consideremos esto, semejante territorio como América Latina era una colonia. Entonces, comienza a medirse la riqueza a partir de la posesión del capital. El capital entonces es el patrón que comienza a regir la riqueza. ¿Sí? Este es el gran cambio económico. ¿Sí? Este es el gran cambio, profundísimo cambio, porque fíjense ustedes que nosotros en nuestra vida cotidiana no podríamos imaginar que la riqueza se mide por la cantidad de tierras que tiene una persona. Parece una cosa de otro planeta, pero esto era así. Esto era así. Para entender los aspectos que caracterizan a la revolución industrial, tenemos que considerar un movimiento que es el maquinismo. ¿Sí? Comienzan a fabricarse, a inventarse nuevas máquinas y nuevas formas de energía. La característica fundamental, la característica más importante de la revolución industrial es el vapor. ¿Sí? Comercialmente el vapor comienza a aplicarse como forma de energía de máquinas que se aplican en la industria textil. ¿Sí? Por eso es el gran despegue de la revolución industrial se da a partir de la industria textil. En Inglaterra. ¿Sí? Las razones son muchas. En este momento podemos o no analizarlas. Después en el texto que yo les voy a dar vamos a ver cuáles son las razones. No vienen al caso porque es más importante entender el cambio que se va produciendo. Pensemos que las máquinas de la época eran enormes, por lo tanto los galpones tenían que ser extraordinarios para que se instalen en un lugar y comiencen a producir con el modelo de lo que hoy nosotros conocemos como fábrica. Por supuesto tenían que estar cerca de cursos de río, ¿sí? Por supuesto tenían que estar en espacios no habitados. Entonces de esa manera es como comenzaron a instalarse los primeros galpones que nosotros llamamos hoy fábricas o industrias. Estas máquinas en principio eran creadas por inventores que no eran ingenieros, no eran, a muchos hasta eran analfabetos, pero eran técnicos que estaban experimentando permanentemente de qué manera acelerar la producción a menor costo, ¿sí? Y más rápido. Estos técnicos comenzaron a trabajar y a desarrollar estos inventos. Y aquí vamos a hacer otra cuestión comparativa en relación a qué sucede en la revolución industrial y qué sucedía antes. Y tiene que ver con el modo de producción, con la manera en que producían, en qué se producía, ¿sí? En esas sociedades. Antes de la revolución industrial existía la industria textil artesanal, ¿sí? Donde el artesano era el dueño de su taller, el dueño de sus herramientas de producción, tenía uno o dos o tres peones, ¿sí? Que no eran asalariados. El salario solamente de esos peones era tener casa y comida y trabajar para su patrón. Y por supuesto el trabajo familiar, ¿sí? Que enriquecía la tarea diaria en la producción que fuera. Entonces existían esos pequeños talleres que producían, ¿sí? Con la posibilidad de que fuera cada uno de ellos, ¿sí? Una empresa propia, por así decirlo, para que lo entendamos, ¿sí? Entonces, ese artesano tenía aprendices, y esos aprendices, ¿sí? Llegado el momento, abrirían su propio taller. Esa era la forma de producción, esa era la manera de producir las manufacturas. Por eso al producto industrializado todavía le decimos manufacturas, porque es lo que se hace a mano, es el producto que se hace a mano. Esto viene de esos talleres textiles artesanales, de los talleres textiles y de otras ramas que se producían justamente en esas casas de familia que eran talleres. Cuando llega la revolución industrial, esa forma de producir desaparece.
Entonces, el dueño de la industria es uno solo, pero los trabajadores dejan de ser los dueños de las herramientas con las que producen, dejan de ser los dueños del lugar, ¿sí?, donde se produce, y dejan de ser aquellos que decidan el modo, la forma, el horario y la cantidad de producción que necesitan hacer. Es ya una persona sola la dueña de todo eso, ¿sí? Y vamos a ver que en una amplísima fase de la revolución industrial, que podemos decir que abarca toda la primera etapa, que son unos 100 años, hasta 1850 más o menos, y hasta principios del siglo XX, vamos a ver que en muchísimas regiones del mundo, incluso en los países más desarrollados, esos dueños de las fábricas son casi los dueños, ¿sí?, de la vida de los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de producción no establecía, como hoy nosotros lo tenemos, derechos laborales. Las condiciones de trabajo eran absolutamente espantosas, eran insalubres, se trabajaba en condiciones de hacinamiento horribles, la remuneración era muy escasa, muchas veces se recurría al trabajo de un familiar del operario para que pudiera cumplir el horario, ¿sí?, el sistema que se conoció como sistema de cama caliente, donde el titular del trabajo, el que trabajaba en la fábrica, no cumplía su horario de trabajo, pero estaba tan cansado que era reemplazado por un miembro de la familia para sostener el trabajo y se iba a dormir un rato y después volvía a trabajar. Y parece de una película esto, ¿sí? Parece de una película, pero tenemos que considerar que esto fue de lo más común y sigue siendo en algunos lugares del mundo, como en los países industrializados del sudeste asiático. Sigue siendo todavía esto algo bastante difundido, todavía sigue existiendo esto. Bien, entonces existían estas modalidades de trabajo que verdaderamente eran la ruina de los trabajadores. No se les reconocían derechos, existía el trabajo infantil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo femenino, a la mujer incluso por la misma cantidad de horas de trabajo, en los mismos espacios en los que los hombres trabajaban se le pagaba menos por ser mujeres, lo mismo a los niños se los utilizaba para trabajar en lugares muy chicos donde un adulto no podía entrar, por ejemplo. Bien, consideremos esto además, esta modalidad de trabajo en un mundo que todavía no había desarrollado la industria farmacéutica, donde no existían, por ejemplo, todavía los antibióticos. Faltaban 100 años todavía para descubrir los antibióticos, por ejemplo. ¿Sí? Bien, las ciudades crecieron, por supuesto, y se produce el cambio social que es central, ¿sí?, en la historia de la lucha por los derechos, que es la aparición de dos clases sociales, el afianzamiento de dos sectores sociales que van a luchar por cada uno por sus intereses. El dueño de la industria, ese sector social que podemos llamar burguesía industrial, el dueño del capital, el dueño de las herramientas de producción, el dueño de la producción, el que se enriquece con el trabajo del obrero. Y es el obrero, el otro sector social que se afianza y que nace con la revolución industrial. El obrero que va a trabajar a la fábrica, que no es dueño de las herramientas, que recibe una remuneración muy escasa, que apenas le alcanza para vivir o no le alcanza, que no tiene horario límite de trabajo, que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, que no tiene ningún tipo de licencia para presentar y que se le pague el día de trabajo al que no asiste por estar enfermo, ¿sí? Y es por todas estas cuestiones que van a comenzar a producirse las reivindicaciones sociales, ¿sí? Van a comenzar a producirse las luchas de los obreros por que se les reconozcan estos derechos. Esto es
decisivo prácticamente para la historia moderna, ¿sí? Y este prácticamente es el centro de la lucha del sistema capitalista por establecer un reparto de la riqueza un poco más justo, por lo menos. Aquí vamos a encontrar los primeros albores del conflicto, vamos a encontrar escrito lo que es el conflicto, lo que es el orden. Nosotros en la materia vamos a ver después que este es el corazón de la materia, el orden y el conflicto, porque lo vamos a trasladar a las teorías sociopolíticas que vamos a analizar, y tiene que ver con qué, con que lo que dice Carlos Marx, ¿sí?, sobre el conflicto es que el conflicto es necesario y nace a partir del momento en el que los sectores sociales más oprimidos reaccionan frente a aquellos que los oprimen para lograr la igualdad de derechos. Esto da origen, por supuesto, a un montón, ¿sí?, de teorías, y da origen, por supuesto, a ideologías tales como el comunismo, y es el nacimiento, sí, de lo que nosotros podemos marcar como socialismo, ¿sí? Entonces, en esta lucha se van a buscar las reivindicaciones, se va a buscar el reconocimiento de derechos, la igualdad de derechos, ¿sí? En una humanidad que pregonaba la igualdad, que pregonaba de que todos los hombres eran iguales ante la ley, son iguales ante la ley, pero en realidad lo eran hasta tanto se pusiera en marcha la producción. Cuando la producción se ponía en marcha, los derechos eran solamente de aquellos que lógicamente poseían el capital, la burguesía capitalista. Este es el aspecto social central y es una lucha que no se va a detener, ¿sí?, no se va a detener hasta hoy. Hoy continuamos esta lucha y continuamos con el enfrentamiento que existe entre dos ideologías que básicamente pueden cambiar de nombre, pueden tener distintas... la podemos llamar de distinta manera, pero en realidad son las dos ideologías que se disputan la supremacía a partir de qué manera reparten el capital. ¿Se entiende esto? Entonces, un sistema capitalista que es un sistema de concentración de capital en pocas manos, ¿sí? Fíjense, vivimos en un mundo en el que el 2% de la población posee el 98% de la riqueza, prácticamente, ¿sí? En algunas regiones del mundo, ¿sí? Sí, para hacer los números, bueno, esto pueden consultar en la página de la Organización de Naciones Unidas, pueden consultar, por ejemplo, algunos índices socioeconómicos, como el índice de desarrollo humano, pueden consultar el coeficiente de Gini, se entra por cualquier sitio de internet y pueden observar esto, que el reparto de la riqueza es el peor de los flagelos que hoy vive la humanidad, donde cada vez más la riqueza está concentrada en cada vez menos manos, ¿sí? Para colmo son aquellos a los que escuchamos, ¿sí? Son aquellos a los que les damos entidad para que nos digan cómo hay que hacer las cosas. Esta es otra cuestión genial, ¿no?, que ha sucedido en estos tiempos y que es una herramienta de debate para cuando estemos en clase. Pero concretamente, esta es una forma. La otra forma es la de tratar de que la riqueza se reparta un poco mejor, aunque sea, ¿sí? Estamos hablando acá de un sistema socialista. Para ir definiendo estos sistemas, que lo vamos a ir definiendo mucho más profundamente cuando definamos los conceptos que necesitamos y cuando nos aboquemos justamente a los temas específicos. En la segunda etapa de la revolución industrial, a diferencia de la primera, van a intervenir ya profesionales que van a comenzar a producir desde su conocimiento como técnicos, como ingenieros, como personas preparadas ya en universidades, ¿sí? Porque el mundo se escolariza, el mundo de las universidades se expande notablemente en Europa, fundamentalmente, durante todo el siglo XIX. Este es un punto que nosotros vamos a ver en las próximas semanas, que tiene que ver con la escolarización del mundo, con la escolarización y fundamentalmente de cuando tomemos la cuestión de la Ley 1420 en la Argentina y el comienzo de la educación pública, el desarrollo de la educación pública en el país.
Entonces ya son ingenieros, ya son técnicos, a diferencia de aquellos hombres que eran los inventores de la primera revolución industrial, y ya comienza a experimentarse la investigación científica para acelerar los procesos productivos. Y justamente toda esa sabiduría se aplica a los procesos productivos, porque son aquellos que tienen la guita, los dueños del capital, los que tienen el poder para contratar a estas personas y que estudien las posibilidades de desarrollar nuevas herramientas de producción, nuevas máquinas más modernas y nuevas formas de energía. Entonces, en este contexto, vamos a ver que las características de la segunda revolución industrial van a ser la electricidad y la química. Miren qué cosa la química, ¿no? Miren qué cosa, comienzan las extracciones de petróleo, ¿sí? Comienza a desarrollarse una industria petrolera, por ejemplo, las primeras perforaciones nacen, y además se fabrica el acero. Y uno dice, el acero, qué barro, el acero. Bueno, el acero revoluciona la economía mundial, ¿sí? Durante el siglo XIX, y es la principal industria del mundo, se convierte en la principal industria del mundo, y va a generar hasta conflictos bélicos entre aquellos que tenían el poder de producirlo, sobre todo, bueno, Inglaterra y Alemania, las grandes potencias industriales europeas de ese momento. El acero entonces va a generar la formidable, extraordinaria difusión del ferrocarril en todo el mundo, ¿sí? En la que vamos a encontrar muchísimos símbolos, ¿sí? El ferrocarril transahariano, por ejemplo, el símbolo que significó para Estados Unidos unir la costa este con la costa oeste en una sola línea férrea, ¿sí? Que está registrado todavía en videos de la época, ¿no? Como un símbolo de gran desarrollo industrial, y la revolución que además produce el ferrocarril. La construcción de los primeros buques a vapor, de esos buques gigantescos que trasladan mercaderías a través de los mares, las primeras flotas mercantes construidas en base a estos grandísimos cascos, esas moles de acero impresionantes que eran esos buques mercantes de entonces, que bueno, siguen existiendo, ¿no? Pero que también se trasladó a la experimentación del armamento bélico más moderno, ¿sí? Pensemos que esta revolución industrial permitió la construcción de el primer, o mejor dicho, la primera generación de armamento moderno, ¿sí? De la historia, que fueron las armas de fuego, básicamente, en la que los países imperialistas, los países más poderosos, aquellos países que se enriquecieron con la industria, en la necesidad que tenían de proveerse de materias primas, ¿sí? Se acercaron a otras regiones del mundo en las que literalmente destruyeron civilizaciones enteras, destruyeron culturas enteras a partir de apoderarse de territorios, de afanarse territorios, ¿sí? En nombre del imperialismo y del desarrollo y de el progreso y el avance tecnológico. En estas luchas desiguales, ¿no? Que nosotros podemos observar, por ejemplo, en la colonización del África, que podemos observar, por ejemplo, en la debacle del sistema, por ejemplo, de la organización samurái en Japón, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque están algunas películas que ustedes pueden ver. Yo soy muy cinéfilo, les voy a ir mostrando algunas, les voy a ir tirando algunas películas para que vayan viendo también, para ver esto como ejemplo. Muy de Hollywood, pero que sirve como ejemplo, hay algunas películas que tienen que ver con esto. El último samurái, por ejemplo, ¿sí? Si bien tiene cosas muy propias del show hollywoodense, nos puede mostrar el ejemplo. Las invasiones de los países imperialistas a un montón de regiones del mundo. No nos olvidemos que durante toda la historia Estados Unidos intervino 124 veces en forma armada sobre Latinoamérica. ¿Para qué? Para asegurarse mercados, no para otra cosa, no para salvar algún país de la dictadura, nunca, ¿sí? Esta también es otra cuestión que nosotros tenemos que estudiar. Y entonces, esta etapa de la revolución industrial permite todo eso, pero también va a permitir una gran inversión y un gran desarrollo
de la medicina, ¿sí? Un gran desarrollo de la medicina que se va a ver en un montón de ramas de esta ciencia y que va a permitir un decisivo cambio en la esperanza de vida durante todo el siglo XX. Y vamos a reflexionar en algo. Vamos a reflexionar en algo. Durante el desarrollo, durante esta evolución rápida que hacemos de la vida de la sociedad humana, de las sociedades humanas, tenemos que considerar algo. Dijimos que el origen del hombre tenía aproximadamente unos 5 millones de años de antigüedad. Primer dato. Segundo dato, en el año 1900, ¿sí?, el planeta estaba habitado por aproximadamente 1.400 millones de personas. Tercer dato, hoy somos aproximadamente 7.500 millones los habitantes del mundo. ¿Sí? Reflexionemos. En 5 millones de años, ¿sí?, en 5 millones de años, ¿sí?, las condiciones del planeta permitieron que convivan en el mismo lugar 1.500 millones de seres humanos. En apenas 120 años, la población del mundo se quintuplicó, ¿sí? Y en el medio pasaron las grandes guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos bombardeando todo lo que se le cruzó, matando gente a millones, ¿sí? Las guerras contra los países de Oriente. Bueno, podemos enumerar muchísimos factores, las pestes, bueno, las pandemias, hoy vivimos una, ¿sí? Un montón de factores que generaron una disminución altísima de la población. Sin embargo, algo sucedió en ese fantástico, en ese formidable siglo XX para que la esperanza de vida se extendiera tanto, ¿sí? Hoy la esperanza de vida promedio en el mundo es de 68 años. En 1900 no llegaba a los 40. Y pasaron 120 años nada más. 120 años por nosotros es demasiado, pero para la historia no, ni siquiera es un granito de arena. Entonces, este desarrollo tecnológico, esta búsqueda permanente del hombre de hacer cada vez más sencilla su vida, esta cada vez más acelerada explotación de los recursos, ¿sí?, que existe, genera que el desarrollo tecnológico sea cada vez más acelerado. Y termino con un ejemplo. Y me voy a poner acá como protagonista. Cuando en el año 80 comenzó a desarrollarse la televisión en color, recuerdo que el momento elegido fue al mediodía y la televisión en color comenzó a verse en Canal 7. En ese momento era Argentina Televisora Color. La encargada de presentar la televisión en color fue una gran conductora, una mujer extraordinaria de los medios de comunicación en la Argentina, que le decía Pinky, Raquel Satraño. Aquellos que teníamos la posibilidad de tener el aparato a color, que permitía que la televisión se viera a color, porque no en todas las casas existía, año 80 estoy hablando, yo tenía 8 años, teníamos el compromiso de llevar a nuestros amigos a nuestras casas para ver ese momento tan particular de la historia, en el que a partir de ese momento íbamos a ver un canal de televisión en color. Tenía una dimensión extraordinaria, ¿no?, para nosotros. Y fue un evento tan magnífico que recuerdo que nos dejaron salir unos minutos antes de la escuela. Fíjense además qué diferencia, ¿no? La escuela nos permitió salir antes a todos para llegar a tiempo a ver ese momento. Bueno, mi casa era una casa de clase trabajadora, no era una casa demasiado grande, entonces la televisión estaba puesta en un rincón, en un living comedor, y por supuesto conmigo vinieron algunos amigos
algunos compañeros de escuela que no tenían en sus casas el aparato para ver la televisión en color. Bueno, llegamos, creo que ese día, de la escuela a mi casa hay unos 600 metros. Creo que ese día quebramos varios récords mundiales de atletismo, con el entusiasmo y el apuro que teníamos para ver la televisión en color con los chicos. Creo que nos hemos llevado por delante varias cosas. Me acuerdo, yo tengo el recuerdo de haber corrido por la calle para llegar más rápido. Y mi hermana mayor, que iba también al secundario de la escuela Belgrano, yo iba a la primaria, fue con amigas suyas también para ver esa. No sé cuántos éramos, pero en ese living no había lugar. El momento en el que comienza a verse la televisión en color, que lo pueden ver en YouTube, pueden verlo, ¿sí? ¿De qué se trató? Fue ver la bandera argentina flameando en colores con el cielo azul detrás, ¿sí? Pueden registrar este momento en YouTube. Fue extraordinario porque empezamos a gritar y nos abrazamos todos como si hubiésemos nosotros pisado la luna, no sé, una cosa así. Fue una cosa formidable, extraordinaria. Y era solamente ver un canal por aire, ¿sí? Por señal de aire, en colores. Los otros 4 todavía se iban a ver en blanco y negro. Bueno, 3, porque el cuarto a veces se veía, era Canal 2 de La Plata, que de acuerdo a cómo soplara el viento se podía ver la señal. Pero bueno, ese instante, que puedo dar más ejemplos todavía, ¿sí? El primer día, la primera vez que escuché un CD, por ejemplo, yo que escuchaba discos de vinilo, los primeros operadores digitales de audio, a mí me gustaba mucho el audio, era DJ. Pero fíjense que hoy, tecnológicamente nada nos sorprende. No sé a cuántas de ustedes les habrá pasado que cuando Argentina envió 2 satélites al espacio, no sé qué sorpresa les pudo haber causado. Y que Argentina haya enviado 2 satélites al espacio, por ejemplo, ¿sí? Significó que en ese momento Argentina había logrado el máximo desarrollo tecnológico posible de una época. Fue un evento extraordinario. Sin embargo, ¿habrá causado alguna sorpresa? Eso es lo que yo me pregunto. En las generaciones jóvenes, ¿qué sorpresa causó eso, por ejemplo? ¿Qué sorpresa causa la permanente evolución de los celulares? ¿Qué sorpresa causa la permanente evolución de la electrónica? ¿Qué sorpresa causa la permanente evolución de las comunicaciones? Acá hay un cambio social, ¿sí? Acá hay un cambio social y hay una adaptación a mecanismos de desarrollo tecnológico establecidos por la economía capitalista y que nos impulsan justamente a alimentarla cada vez más. ¿Cómo? A través del consumo, a través de pensar que necesitamos cada vez más. Este también es un desafío intergeneracional. Es un desafío que nos pone a aquellos que nos abrazamos cuando comenzó la televisión en color, adaptarnos a los nuevos mecanismos tecnológicos de esta época. ¿Sí? Entonces, quiero decir que hoy, que en esta etapa de pandemia tenemos que estudiar, tenemos que hacer carreras, tenemos que dar clases, tenemos que recibirlas a partir únicamente de un instrumento tecnológico, ¿sí? No digo que todos nos vamos a igualar en esta cuestión, pero algunos vamos a resultar nos vamos a sentir admirados de lo que podemos hacer, ¿sí? Y es posible, y tengo la esperanza, muchos tenemos la esperanza porque hablamos siempre con los profes, ¿sí? De que esto por lo menos nos iguale un poquito más, por lo menos de manera intergeneracional. Y nos llega a reflexionar acerca de las verdaderas necesidades que tenemos. Porque este avance tecnológico impuesto por esta sociedad capitalista a partir del consumo, ¿sí? Nos está demostrando en estos tiempos de pandemia que hay cosas que nos parecen necesarias y que no lo son tanto. Y hay cosas que nos parecen necesarias y que no son necesarias. Bueno, quizás nos sirva para esto. Y gracias a Dios, es un elemento más que pude agregar a este tema. Esta es una innovación que hago en la explicación que hago de este tema, porque verdaderamente en
en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos en los que estamos tanto tiempo solos, tenemos que usar el tiempo justamente para reflexionar mayormente sobre nuestras conductas. Bueno, este es el final de la clase. Planteen las dudas, escriban siempre a la mensajería interna, ya la voy a liberar, ¿sí? La estoy liberando de a poquito. Escriban siempre las dudas y espero que esto les sirva para aclarar estos primeros trabajos que hemos visto en las primeras clases. Les mando un saludo grande y bueno, en cuanto la semana que viene vamos a ver con qué bibliografía y con qué actividad continuamos.